Bien, pues continuamos con la serie. La serie se titula Combatiendo la apatía, fomentando la devoción por Dios. Y el tema es el tema número 4, que también igual de largo, ¿no? El tema. Jeremy se ríe de mí por mis temas. Le digo, cuando tú prediques, le pones el nombre de tus temas. Pero se llama Asumiendo nuestra responsabilidad en el estímulo de la devoción colectiva en la Santa Iglesia del Señor. No es cierto. No, le corté, asumiendo nuestra responsabilidad en el estímulo de la devoción colectiva, ¿sí? Entendiendo el tema, pero póngale como quiera usted, pues. Ahora, pues vamos a ver qué dice la palabra respecto a esta frase, a este tema, ¿sí? Porque, como dice el tema precisamente, ¿no? Es asumir una responsabilidad en cuanto al estímulo de la devoción colectiva. Sí, ciertamente la salvación, mis amados, es personal. O sea, yo no puedo ser salvo por mi esposa y por mis hijos. Sí, la salvación es personal. Así que ojo con eso. Acabo que mi esposo es bien santo, ¿verdad? Igual y me salpica la santidad de mi esposo. Y eso me alcanza para poder llegar al cielo, ¿no? O los hijos que creen que porque sus papás van a la iglesia ellos son cristianos. Tampoco, ¿no? O sea, Dios no tiene nietos, ¿no? Dicen por ahí. Dios tiene hijos, ¿sí? Entonces, la salvación es personal, mis amados. Así como la devoción a Dios. Es decir, yo no puedo esforzarme por mi esposa para que su devoción crezca. O sea, no puedo, ¿sí? Tampoco en cuanto a los afectos del corazón, es una cuestión personal también, ¿sí? Son decisiones personales. ¿En dónde posicionamos el corazón? Jesús dijo, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro tesoro? O sea, ¿hacia dónde está inclinado el corazón? Todos estos aspectos son cuestiones personales, ¿sí? Nadie puede tomar decisiones por otros. Sin embargo, hay una responsabilidad en el creyente, ¿sí? Y esta es precisamente fomentar y estimular la devoción por Dios a quienes están a nuestro alrededor. Yo no puedo, ¿verdad?, tomar la decisión por ustedes, pero sí tengo la responsabilidad de fomentar, de empujar, de impulsar, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. De una responsabilidad de la que tristemente hoy en día el creyente se ha quitado, se ha hecho a un lado o pretende hacerse a un lado, ¿sí? Entonces, mis amados, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos habilitados en Cristo para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora, puesto que cada uno precisamente somos habilitados por el Señor para la edificación de la iglesia, hay una pregunta, ¿verdad?, aquí que cabe: ¿qué es la iglesia? O déjeme plantear la pregunta de manera correcta: ¿quién es la iglesia? Porque ya de ahí es importante que vayamos identificando ciertas cosas, ¿sí? Es decir, soy habilitado en Cristo para edificar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Voltea al que está a tu lado y al que está atrás y echa un vistazo así, una panorámica, ¿sí? Identifica que esa es la iglesia. Miren, todos los dones, ¿sí?, todo lo dado por Dios, mis amados, aún recursos, es para la edificación del que está aquí un ladito y atrás y un lado. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Pero me cae re gordo. Ese es otro asunto, ¿sí? Por tanto, mis amados, hablar de la responsabilidad de estimular y fomentar una genuina y correcta devoción por Dios es un tema vital que nos lleva, mis amados, y nos llama a una profunda introspección, ¿sí? ¿Dónde está mi corazón? ¿Sí? Y bien haríamos en preguntarnos: ¿qué tanto influyo o afecto a mis hermanos en su relación con Dios? ¿Suelo ser de bendición o soy un lastre para ellos? ¿Suelo sembrar vida con mis pláticas y mis comentarios o suelo sembrar inconformidad y discordia?
¿Cuál es la constante en mis pláticas con mis hermanos, en mi relación con quienes me rodean, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? Sí, no sé si me estoy dando a entender. ¿Cuál es la influencia que tengo normalmente? Digo, todos tenemos días malos, ¿no? Todos podemos estar inconformes en ciertas cosas, natural. Pero ¿cuál es la constante? ¿Sí? ¿De qué manera afecto o influyo a quienes están a mi alrededor? Es una buena pregunta. ¿Sí? Bueno, con esta idea vamos a concluir en unas 2 horas. ¿Va? Entonces, entrando en tema, acompáñenme por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer la mayoría del capítulo 12 de Romanos. Nos detendremos en algunos pasajes y otros solamente los leeremos para conocer el contexto y no perdernos de la idea del autor, ¿sí? Pero ahí en Romanos 12, 1 y 2, que es un texto muy conocido, que ya hemos hablado de él, igual ahorita me voy a detener un poquito más, otra vez ahí. Pero el apóstol Pablo nos insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Miren, entender estos 2 primeros versículos, ¿sí? Precisamente es la base para todo lo demás. Entender esto, a lo que el apóstol Pablo nos está llevando, a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Este llamado implica un compromiso total con el Señor, renunciando a nuestras propias voluntades y seguir, ¿verdad? Y deseos y perseguir nuestros propios anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando asumimos esta responsabilidad, nos convertimos, escúchenme bien mis amados, en instrumentos útiles. Digan conmigo, un instrumento útil. Un instrumento útil en las manos de Dios para así poder llevar a cabo su obra en la iglesia y en el mundo. Sí. Un instrumento útil. Pero no puedo serlo si no me entrego en una totalidad al Señor. Si aún voy corriendo sin detenerme. Tras mis sueños, mis afectos, mis pasiones, ¿sí? Porque necesariamente, ¿sí? O más bien, por ende, mis sueños, mis anhelos, mis pasiones van a chocar con la edificación de mis hermanos. Entonces, o digo sí a una cosa o digo sí a otra, ¿no? El pastor Raúl decía, ¿no? Cuando le digo sí a algo, le digo no a otra cosa. Es una realidad. Romanos 12:1, ¿estamos ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Me voy a detener aquí en el así que. En la carta a los Romanos, Pablo usó este término en puntos de transición importantes en cuanto a presentar una defensa o una verdad del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, resumió la justificación por la fe. En el capítulo 8 y en adelante resumió la elección de los creyentes la relación de los creyentes al pecado y al llamado, es decir, habló acerca de la santificación. Aquí en el capítulo 12 y siguiente tiene que ver con el aspecto práctico de la justificación y la santificación en la vida diaria del creyente. Por tanto, así que da una partida a un tema nuevo, ¿sí? Así como la palabra hermanos. Así que, hermanos, Pablo con frecuencia usa precisamente este término para introducir un nuevo tema. Así que, hermanos, os ruego, os exhorto, ¿sí? Esta frase es tierna pero firme, ¿no? Hace unas semanas hablábamos acerca de eso. O sea, ¿qué es lo que estaba el apóstol Pablo hablando precisamente, ¿no? Y es una realidad, un llamado a servir de acuerdo al Evangelio. Pablo usa con frecuencia este término. En el capítulo 15 de Romanos, versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Sí. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos. Sí, hay una súplica, hay un ruego, hay una exhortación a los hermanos, ¿verdad? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. ¿Sí? Hay muchos textos acerca de esto. ¿Sí? En 2 Corintios también, en Efesios, Filipenses, aún a Filemón, habla acerca de este ruego. Es una expresión del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos. ¿Sí? Ahora, dice, los ruego, ¿por qué dice? Por las misericordias de Dios. Esto describe la naturaleza compasiva del Señor. Aún Dios se muestra en la palabra como un Dios compasivo, un Dios bueno, ¿cierto? Él es bueno. De hecho, allá en Éxodo, el Señor habla de sí mismo y dice que es fuerte, que es misericordioso, dice que es piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios expresándose de sí mismo cuando estaba con Moisés, ¿se acuerdan? Sí, es Dios hablando de sí mismo. Sí, es fuerte, es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira. Sí, y grande en misericordia y en verdad. Pero aquí cuando Pablo habla acerca de las misericordias de Dios, se refiere al progreso doctrinal de los primeros 11 capítulos. Sí. En Romanos hay un énfasis obvio que nosotros podemos ver acerca de la misericordia del Señor. En la misericordia en cuanto a tratar con la humanidad pecadora. Porque necesariamente, mis amados, el Señor tuvo que ser movido a misericordia para que usted y yo pudiésemos tener una relación con Él. Y nos viene a la mente, ¿no? Cuando Jesús caminaba o cuando caminó en la tierra, dice que veía una necesidad. ¿Y qué decía? Y era movido a misericordia. Y sanaba, porque era movido a misericordia. Sí. Es todo un tema esto. Entonces, cuando Pablo habla acerca por las misericordias es porque tiene un antecedente de 11 capítulos hablando acerca de la misericordia del Señor. Sí. Eso que movió al Señor precisamente para poder tratar y relacionarse con la humanidad pecadora. Sí. Con nuestra caída, con nuestro estado fuera del Señor. ¿Sí? Ahora, debido a que la gracia y la misericordia de Dios son ofrecidas gratuitamente, los creyentes deberíamos de vivir de manera santa. Sí, en santidad, es decir, apartados para Él. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. Es decir, fuimos llamados, ¿sí? Fuimos llamados por Dios para vivir de una manera. ¿Cuál es esta manera? Para Él, apartados para Él. Sí. Asimismo, también un texto muy conocido por nosotros, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto nos debe llevar a la gratitud. El creyente vive en gratitud, no en deuda, sino con una actitud de gratitud. Es muy distinto. Es muy diferente, estoy en deuda contigo a estoy agradecido contigo por lo que has hecho. Es muy distinto. Sí, es muy diferente. Dice, por estas misericordias de Dios, es decir, por la obra de Cristo en nosotros, en usted y en mí, por cuanto tomó nuestro lugar, por cuanto fue a la cruz, por cuanto fue desgarrado su cuerpo, por cuanto fue traspasado, por cuanto fue golpeado, por cuanto fueron arrancadas sus barbas, por cuanto fueron... Sí. Esto hablando humanamente, todas las implicaciones que llevó la muerte de Cristo, el padecimiento de Cristo. Ahora, emocionalmente en su humanidad, cómo tuvo que afligirse de tal manera, asumiendo nuestra carga, nuestra opresión, nuestra angustia, nuestro dolor emocional. Él lo asumió, Él lo tomó. Por esa obra, por gratitud, por las misericordias de Dios, por la obra de Cristo en ustedes, presenten sus cuerpos. Entréguense al Señor. Sí. Presentéis sus cuerpos en sacrificio santo y agradable al Señor. Sí.
Miren, este mismo concepto es expresado en el capítulo 6, en el versículo 13, en el 16 y el 19. Y es interesante. Vamos allá, por favor. ¿Sí? Voy a tomar la primera parte nada más del versículo 13 porque quiero enfatizar en algo hacia precisamente hacia donde va a ir la enseñanza. Pero dice en el versículo 13 del capítulo 6, ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Sí? Es la misma idea de presentarse, ¿sí? de darse. En el versículo 16, en el capítulo 6, Pablo presenta la idea un poco más desarrollada. Dice que quien nosotros nos sometemos, precisamente le estamos delegando la autoridad de ser nuestro dueño, de ser nuestro Señor, nos señorea. Miren como dice el apóstol Pablo en el versículo 16 del capítulo 6 ahí de Romano. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Sí? Versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, en algún momento, mis amados, fuimos servidumbre del pecado y útiles para el mundo. Inútiles para Dios, pero útiles para el mundo. Sí. Y no solo disfrutábamos del pecado, sino lo promovíamos. O yo nomás, de todos me quedan así como que, oh. Una vez le predicaba la palabra a una persona y le decía, es que somos de lo peor. Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo, ¿verdad? Lo vil y tú eres de lo peor. Algunos saben a quién me estoy refiriendo. Entonces, muchos, ¿verdad? Teníamos al compadre sonsacador, ¿verdad? Al amigo ahí sonsacador y... ¿Por qué se ríe? Parece que se acordó de algo, ¿o qué? Pero ahí el compadre sonsacador y... Bueno, ¿y cuántos éramos sonsacadores de aquí? Yo me acuerdo, tenía un amigo en la adolescencia, pero llegó un momento, desde niño, estábamos en la primaria juntos, y cuando yo iba a su casa, pues lógicamente no hacíamos cosas, no lo invitaba a orar, ¿no? En aquel entonces, ni a leer la Biblia, pero siempre salía su mamá y me decía, no vengas a sonsacar a mi hijo, ¿no? Y me corría, y a veces me daba pena, y le decía a mi amigo, te voy a chiflar, porque luego sale tu mamá a regañarme, ¿no? Bueno, tiempo después, cuando me topaba su mamá, me decía, Ángel, háblale, ve por él, llámalo, no, porque se tardó en agarrar el rollo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Sí, en algún momento fuimos servidumbre de pecado y útiles para el mundo, y no solo disfrutábamos del pecado, sino lo promovíamos. Y no hablo solamente de pecados sexuales, mis amados, hablo de chisme, de calumnias, mentiras, falta de perdón, sí. Entonces, éramos útiles en el mundo. Bueno, esa es la idea. Dice el apóstol Pablo, así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Bueno, ahora en santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, no venimos a Cristo, mis amados, para entonces acomodarnos en una silla y decir, ay, qué padre, y todos mis problemas se van a resolver, y ahora mi situación económica se va a resolver, y mi familia se va a resolver, y el comportamiento de mis hijos, etcétera, etcétera, y voy a tener una vida pasiva y tranquila disfrutando la presencia del Señor. Aleluya, ese no es el cristianismo de la Biblia. Somos llamados a presentar nuestra vida en servidumbre a la justicia, al reino de Dios y todo lo que esto implica. Ahora, debo decir que es mucho mejor servir a Dios que servir al mundo. Muchísimo mejor servir al Señor que servir al mundo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En algún momento sus cuerpos estaban presentes y eran útiles para el pecado y para el mundo.
Bueno, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por la obra de Cristo en ustedes, ahora presenten sus vidas para la utilidad del reino de Dios. Y el ser útiles en el reino de Dios no tiene que ver conmigo. Diga, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver por la iglesia. Tiene que ver por aquellos que el Señor salvó. De eso se trata. De eso se trata. Que sean útiles mis manos en el Señor. Sí. Los hombres se entregan a Satanás o se entregan a Dios. No hay de otra, O nuestro Señor es Dios o nuestro Señor es el enemigo. No hay de otra. Sí. Así como Cristo se entregó únicamente a la voluntad de Dios, aún en la muerte de cruz, así sus seguidores, así sus discípulos deben de imitar su vida entregada a Dios. Precisamente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mire lo que dice el apóstol Juan. Así también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por su hermano? O sea, se hablaba acerca del concepto de mártir, ¿no? El miércoles. O sea, mártir es una persona que está dispuesta a morir por una causa, ¿sabes? Pero esa disposición a morir por la causa implica la vida. Es decir, vivo precisamente congruente a esa disposición. Sí. ¿Qué onda? ¿Usted está dispuesto a morir por un hermano? Es una buena pregunta, ¿no? No es que el apóstol Juan no se refiere a eso, no, sí se refiere a eso. No es una metáfora. No está hablando de forma de metáfora, no está hablando acerca de, no está generando una parábola. Es una instrucción directa. Debe haber una disposición en mi corazón para dar la vida por los demás. Pero a veces soy tan orgulloso que ni siquiera sé si estoy dispuesto a dar la vida por los que digo que amo. No me doy. Sí. También nosotros, dice. Y es interesante porque el apóstol Juan lo amarra, porque así es esto, directamente con la obra de Cristo. No, con la obra de Cristo. A veces decimos, es que no me puedo dar porque mi esposa, mis hijos. Pero, ¿qué con aquella generación? Hablo de la iglesia primitiva que fue perseguida y que hoy en día sigue sucediendo en algunos lugares, pero que estaban dispuestos a morir. Y decían, ay, porque muchos, la tentación era, si me matan, se va a quedar mi esposa y mis hijos y sabrá Dios qué le van a hacer. Había una confianza en el Señor. Es un mátame. Y era voltear a verle los ojos a su esposa y a sus hijos y decirles, esto vale la pena, los espero allá. Es conveniente. Ahora, se oye muy heroico, ¿no? Pero la verdad es que dar la vida tiene que ver más precisamente con la vida que con la muerte. A veces Dios dice, no te mueras, vive para. No te mueras. ¿Cuántos no quisiéramos, no? Que entrara alguien por ahí y dijeran, a ver, todos los que son cristianos verdaderos, quédense y los demás sálganse y decir, sí, Señor, ya, me voy contigo, ¿no? Un balazo ya. Y dice, no. Sé congruente. Vive para mí. Porque somos llamados a ser útiles en el reino. El apóstol Pablo dice, yo quisiera estar en la presencia del Señor, pero por causa de ustedes estoy aquí. Y en constantes aflicciones. Porque no era su tiempo. Porque debía de ser útil en el reino. Porque había cosas que hacer. Pero de repente, ¿verdad? Es que no es tiempo, Señor.
Como Israel cuando fue liberado. Es que no es tiempo. Es tiempo, ¿verdad?, de edificar nuestras casas, pero no de reedificar tu casa, no de servir tu casa, Señor. Es que no es tiempo aún. Todavía es tiempo de mí. Tengo que establecerme, tengo que ponerme bien, ¿verdad? Tengo que primero dejar todas las cosas al corriente. Y entonces sí, Señor, ya que haya una estabilidad, ¿verdad?, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, entonces sí te voy a servir. ¿Así es, mis amados? Debido a la obra del Señor, dice, presenten vuestros cuerpos. En la ideología bíblica, el cristianismo es diferente a la filosofía griega, la cual había en aquel entonces, el cual pensaba que el cuerpo era malo, ¿sí? El término cuerpo, ¿sí?, es paralelo a mente, a todo ser, tiene que ver con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Los creyentes necesitan comprometer o entregar su ser entero o su persona completa a Dios. Así como anteriormente estábamos enteramente entregados al pecado. Enteramente. O pecaban nomás de mente y de cuerpo no. O el cuerpo sí, la mente no. ¿Cómo estábamos entregados al pecado antes? Completitos. ¿Cierto? Bueno, ahora así también. Sí, ahora así también. Y dice el apóstol Pablo que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sí, esto era radicalmente diferente comparado a los sacrificios muertos u ofrecidos en el caso del contexto hebreo, ¿verdad? O en los templos paganos. Sí, cabe aquí mencionar que esto debe diferenciarse del ascetismo, ¿verdad? O sea, el trato duro al cuerpo con propósitos religiosos. Pablo no está proponiendo de alejarse tampoco de la sociedad y ser ermitaños, no está hablando de eso. No está hablando acerca tampoco de castigar el cuerpo como penitencias, de ir de rodillas hasta un lugar, ¿verdad? Cuando habla acerca de sacrificio vivo, no habla de eso. Ni está hablando acerca de para poder servir al Señor me voy a abstener del matrimonio, del celibato. No está hablando de eso, sino más bien está hablando de vivir vidas activas de servicio y de amor como lo hizo Cristo. Vivir como Él. Por eso habla acerca de un sacrificio vivo santo. Este término santo significa apartado al servicio exclusivo de Dios. Somos de Él. Él nos compró. Él nos compró. Ya no me pertenezco, Él me compró. Apartado para el servicio de Dios. El enfoque de este término en este contexto es la consagración del creyente y su disposición a ser usado por Dios y para sus propósitos. Para los de Dios. No su propósito, no, de Dios. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no?, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No te conformes. ¿Sí? Esta palabra es un presente pasivo imperativo, al cual usualmente significa detener un acto ya en proceso. Es decir, es como un no sigas avanzando. ¿No? O sea, no sigas avanzando. Es muy interesante esta exhortación del apóstol Pablo. No sigas avanzando, no sigas por ahí. Tiene que ver con el hecho de revisar nuestro caminar, ¿no? No conforméis a este siglo, no avancen por ahí, ¿sí? No sigas avanzando. Los creyentes somos exhortados a no continuar siendo como el sistema del mundo, cambiante y pecador, ¿sí? Como la vieja naturaleza, ¿verdad? En rebelión, en rebeldía a la naturaleza del Señor, a los principios de Dios. Sí. Ahora, ciertamente, esta carnita no redimida tiene una inercia, pero por eso el apóstol Pablo habla acerca de resistir, de presentar. Sí. El corazón puede estar en el lugar correcto, inclinado, pero la carne no. Y tiene que ver con una resistencia. Sí o sí, ¿verdad? Cuando habla acerca de este siglo, la idea que se tenía de hecho, la palabra que se puede utilizar también es como edad. Es decir, se mencionaba 2 edades, ¿sí? O 2 siglos. El siglo, es decir, la edad en la que estamos, de muerte, ¿verdad? En un estado caído. Y
y el siglo venidero, ¿sí? O la edad que viene, ¿verdad? Y esta tiene que ver precisamente en el reino del Señor. Sí. Entonces, habla acerca de este siglo, no conforméis a este tiempo de pecado, a este tiempo caído, que nuestros pensamientos, que los afectos en el corazón, que lo que hay en nosotros no sea conformado a lo que piensan hoy en día. Miren, es terrible. Hoy en la mañana me mandaron un videíto ahí en donde están haciendo una caricatura, no sé en qué plataforma la van a lanzar, donde están haciendo una caricatura en donde están contando la historia de Satanás, pero desde la perspectiva en donde él es víctima del cielo. Y están llevando un paralelismo de la historia bíblica, de la narrativa bíblica, pero quien está como el centro de eso es el infierno, y hay una serie de personajes. Digo, no lo he visto, es solamente el tráiler y el análisis del video. Por ahí se los voy a mandar. Pero a lo que voy es que, mis amados, el mundo, ¿sí? Y este siglo está chambeando, ¿sabe? Está trabajando. Y hay muchos que están conformados a este mundo. Muchos que se dicen cristianos, piensan como el mundo, abrazan al mundo, actúan como el mundo. Sí. Este siglo fomenta egoísmo, amor propio, desmedido. Sí. Insta al aislamiento. No quiero relacionarme. Por favor, prestemos atención, No quiero relacionarme. No quiero, es que no me gusta. ¿Sí? Insta al aislamiento, al rechazo, al abuso. Si tengo que pasar por encima de ti para conseguir lo que quiero, lo hago. Porque el fin justifica los medios. Eso no debe de caracterizarnos a nosotros, mis amados. No, como cristianos no. Y es lamentable ver cómo muchos que se dicen creyentes, repito, piensan como el mundo. Y cada vez hay menos sacrificio en el que se dice ser cristiano. Cada vez hay menos disposición de padecer por la causa de Cristo. Cada vez hay menos disposición por padecer por mi hermano. No quiero invertir tiempo, no quiero invertir recursos, no quiero ni siquiera relacionarme porque me van a conocer, y no quiero que me conozcan porque tengo cola que me pisen. Y eso es orgullo, porque precisamente para eso estamos. Y si tiene colita que le pisen, expóngala para que la arranque. Si hay algo que no quiere que sepan, expónganlo a la luz. Miren, el enemigo trabaja en lo oculto. Cuando un pecado es expuesto a la luz, hay libertad. Mientras sigamos con un pecado oculto, el enemigo va a seguir haciendo lo suyas en lo oculto. Pero cuando hay luz, el enemigo no puede trabajar la luz. Él no opera en la luz. Y es un engaño de Satanás. Tristemente, cada vez hay menos disposición dentro de la comunidad cristiana a padecer por amor a los demás. Seguimos anteponiendo nuestra vida y todo lo que tenemos, lo que sentimos, etcétera, 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 etcétera. Pablo nos llama a alejarnos del pensamiento del mundo, y es importante que reflexionemos cómo piensa el mundo para no pensar como él. Y no estoy diciendo que nos comamos libros, ¿verdad? Y que no, pues dijo el pastor, ¿verdad? Que tengo que ver y me voy a aventar toda una serie ahí. No estoy hablando de eso, pero es reflexionar, es meditar qué es lo que se está proporcionando en el mundo, qué es lo que se está generando, qué es lo que están proveyendo en el mundo, y decir, a ver, oye, pues no pienso tan mal, según yo, ¿no? Pienso igualito que yo pienso el mundo. Tus pensamientos se han conformado al mundo de este siglo. ¿Sí? No, dice, no conforméis, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, ¿sí? Por la forma gramatical de este término se puede leer como continúen ustedes transformándose o continúen siendo transformados, porque el creyente está en una constante transformación.
Estamos en el proceso de santificación. El santo, no estoy hablando de luchador, sino aquel que es redimido, ¿sí? Es santo, es decir, automáticamente pasa a ser santo, un apartado de Dios, pero entra en un proceso de santificación, la obra del Espíritu Santo en nosotros. El asunto es ese resistir a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ya soy de Dios. Ok, entonces flojito y cooperando. Es a lo que apela el apóstol Pablo. Ya han sido redimidos. Ya han degustado de las misericordias de Dios. Ya recibieron la salvación por gracia. No hicieron nada para merecerlo. Vivamos piadosamente. Y no nos resistamos al empuje del Espíritu Santo y sigamos transformándonos. Sigamos renovando nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se contaminan. En primera instancia por la concupiscencia del corazón, por esta carne y por la influencia del mundo. Entonces mis pensamientos tienen que ser conformados a los de Dios. ¿Y en dónde encuentro los pensamientos de Dios? En la palabra. Les voy a dar un spoiler, ¿va? Les voy a spoilear tantito para más adelante. Pero ¿sabía usted que solamente el 30% de los que hicieron la encuesta en la iglesia leen la Biblia todos los días aquí? Es decir, 3 de cada 10 leen la Biblia todos los días. Digo, a lo mejor yo soy muy payaso, ¿no? Pero yo considero que el creyente debe leer la Biblia todos los días. Ahí nomás se la dejé. Ya después viene el desarrollo de ese tema. Sí. Transformados. Estoy en una constante. Sí. Ahora, renovando nuestro entendimiento, conformando el pensamiento al pensamiento de Dios, a la luz de la palabra, voy a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Porque si mi pensamiento no es conforme al pensamiento de Dios, lo que para Dios es bueno, para mí no va a ser bueno. Si mi pensamiento es contrario al pensamiento de Dios, lo que para mí es bueno, para Dios es malo. ¿Sí lo vemos? Necesariamente tengo que conformar mis pensamientos a los pensamientos de Dios para entonces comprobar que su voluntad es buena. Digan conmigo, la voluntad de Dios es buena. ¿Y qué es bueno para Dios? ¿Y qué es bueno para Dios? ¿Una enfermedad será buena para Dios? ¿Qué es bueno para Dios? Bueno, Dios trata, ¿verdad?, de diferentes maneras. Pero para que comprobéis, la palabra comprobéis es la palabra dokamis. Sí. Y es usada en la connotación de probar con vistas hacia una aprobación. ¿Sí? Es decir, es como, sí está bueno, con la seguridad de. Es decir, sé que es bueno. A eso se refiere. Sé que es bueno, comprobéis. Sí. La voluntad de Dios es que seamos salvos a través de Cristo en primera instancia y entonces vivir como Él. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios se encargará de tratar a los suyos para que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Sí. Y aquí es donde entran un montón, hay un abanico de posibilidades de trato del Señor, en donde una enfermedad, aun cuando ciertamente el Señor no quiere, es un resultado de pecado, ¿sí?, por una caída, pero donde el Señor muchas veces se vale de precisamente de las situaciones y las circunstancias en el mundo en el que vivimos para tratar el orgullo en el corazón, porque la voluntad de Dios, que es buena, es por encima de todo que nosotros seamos salvos y que nos parezcamos a Cristo. Esa es la buena voluntad del Señor. Y si yo a mi hijo tengo que darle vara y tengo que castigarlo y tengo que hacerlo pasar por un momento difícil y lo tengo que ver llorar y lo tengo que ver con dolor, pero sé que es bueno para él, para su carácter, lo voy a hacer. ¿Me explico?
La palabra dice que así como el buen padre disciplina a su hijo, así también el Señor. ¿Pero qué es bueno para Dios? Salvación, y que nuestro carácter, que aquellos que son salvos, aquellos que han sido rescatados por el Señor, se parezcan a su Hijo, sean conformados a Cristo, vivir como Cristo, ¿sí? Por eso la seguridad cristiana, mis amados, está basada en tres cosas: las promesas de un Dios confiable, Dios es confiable; el Espíritu Santo habitando en el creyente; y la vida transformada, esa constante renovación en nosotros como creyentes. Entonces la renovación de la mente del creyente le lleva a apreciar la voluntad de Dios, que esta es buena, agradable y perfecta. ¿O usted cree que su voluntad es mejor que la de Dios? ¿Verdad que no? Es insensato pensar eso, ¿no? Es absurdo pensar, Señor, no, mi voluntad es mejor que la tuya, Señor. ¿Verdad? Que es absurdo. Pero a veces procedemos así, lastimosamente, tristemente. Pero bueno, Dios es bueno, ¿no? Hablamos que Dios es misericordioso y Dios tiene misericordia de los suyos. Sí, entonces, esta buena, agradable y perfecta representa la voluntad de Dios para el creyente después de la salvación. También lo podemos ver ahí en Filipenses 4, del 4 al 9. Ahí lo anotan si quieren, después lo ven, ¿no? Pero la meta de Dios para cada creyente es la madurez cristiana, mis amados, ¿no? Ahora, perfecta, este término significa maduro, completamente equipado, ¿sí? Para una tarea asignada. Sí, maduro. Entonces, Romanos capítulo 12, vayamos ahí al versículo 3. Dice, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Miren, esto es importante, porque tampoco es bueno tirarse al suelo. O sea, también es pecado tener una baja estima, una estima más baja a la de que debe tener, ni arriba ni abajo. ¿Sí? Es decir, es importante eso. Y esto no tiene que ver con los demás. Cuando la percepción de nosotros mismos tiene que ver con la comparativa de quienes están a nuestro alrededor, tenemos problemas. Tenemos problemas, porque en ese sentido es claro el Señor. Debemos de tener a más alta estima a quienes están a nuestro alrededor. Eso no tiene que ver con el hecho de la importancia que yo tengo, quién soy. No sé si me explico. Son dos cosas distintas. Es decir, yo soy dignificado en Él, en el Señor. Él es quien me dignifica. Y por cuanto entiendo esa obra en mí, la atiendo también en mis hermanos. Por tanto, los tengo como mayores a todos. ¿Sí? La cual dice que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Esto está bien interesante. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo, dice, tenemos muchos miembros, como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, dice. ¿Sí? Bueno, en estos versículos Pablo nos exhorta a la humildad y a la sabiduría en la evaluación de nosotros mismos y en la de nuestros dones. ¿Sí? A cada uno nos fue dado diversos dones. Algunos los pueden tener claros, otros no los tienen tan claro, pero al final Dios ha capacitado a su iglesia, ha habilitado a su iglesia para el correcto funcionamiento de esta. ¿Sí? Entonces no debemos caer en la trampa del orgullo espiritual, sino reconocer que nuestros dones son un regalo de Dios. Precisamente don tiene que ver con regalo. Dados para el bien del cuerpo de Cristo y no para beneficio propio. Sí. No para buscar un beneficio propio, no para enseñorearme de. Si tienes alguna habilidad y has descubierto que con esa habilidad puedes manipular y puedes llegar a conseguir cosas,
Aléjate de eso, porque hay gente que lo hace dentro de la iglesia. Alejémonos de eso. Sí. Dice el apóstol Pablo, sino que piense de sí con cordura. Ojo con esto, esta frase nos lleva a no ser emocionales ni viscerales en el concepto de nosotros mismos, sino debemos de ser objetivos. Sí. Es que yo siento que soy. Es que yo siento. Para esto debemos tener una madurez espiritual, mis amados, que se conforma al pensamiento preciso y objetivo, y a su vez está conformado a un pensamiento bíblico. ¿Quién dice Dios que soy? ¿Qué piensa Dios de mí? Porque ¿y qué es lo que yo pienso de mí? Porque el asunto es que ese pensamiento quizá nazca de un corazón que es perverso, engañoso más que todas las cosas. Y al rato todo el mundo anda en contra de mí, ando viendo toros con trinchete, ¿verdad? Y dice, pues no, pues tú piensas. Pero vamos viendo qué dice la Biblia, porque la Biblia dice que el que dice mentira es un... Ay, no, pero es que yo sí digo, pero... ¿Sí me explico? Entonces, yo pienso que soy... Es que dice la Biblia quién soy. Digo, como ejemplo pongo la mentira. Pero el que dice mentira es un mentiroso. ¿Quién dice la Biblia que soy? Mentiroso. Soy un mentiroso. Bueno, cuando reconozco que soy un mentiroso, el Espíritu Santo me lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces voy a cambiar y voy a dejar de echar mentiras. Por eso es importante que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, no visceralmente, no emocionalmente. Sí. Un pensamiento preciso y objetivo conformado a la palabra. Sí. Es que no me gusta esto, no. Es que así, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, esto, ¿no? Mira lo que quiera ponerle, usted sabe, ahí se está por solo, póngase el saquito solo así. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Si hay orgullo, si hay rencor, si hay falta de amor. ¿Me explico? Si hay apatía. ¿Qué dice la Biblia respecto a quién soy? Porque yo puedo justificarme por mis emociones y por mis intenciones, ¿no? ¿Has escuchado esta frase? Está muy buena, ¿no? Solemos, ahí me corrigen, pero solemos señalar a los demás por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Así es. Es decir, juzgo a los demás por sus acciones, pero me juzgo a mí mismo por mis intenciones. Por ejemplo, mira, llegó tarde. Oye, pero tú también llegaste tarde. Sí, pero yo no quería llegar tarde. Lo que pasó fue que... ¿Me explico? O sea, a él lo juzgo por sus acciones, pero yo me juzgo por mis intenciones. Eso es terrible. Eso es terrible. Y precisamente es eso. Y voy por la vida y voy avanzando por buenas intenciones. Y soy la persona más linda y más buena del mundo porque tengo buenas intenciones. Estoy empleitado con todo mundo. No le hablo a la suegra, no le hablo a la ando, ¿verdad? Al vecino, ya me peleé con el de enfrente, con aquel y no lo soporto, pero soy la persona más buena del mundo según mis intenciones. Porque tengo buenas intenciones. Incomparable mis intenciones a los demás. Pero ¿qué dicen mis acciones? Por eso es, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice la palabra acerca de mí? Que cada uno piense de sí con cordura. Con cordura. Sí. Las emociones nublan nuestra objetividad, mis amados, y nos llevan por un abismo de falta de cordura. Es evidencia de pecado. Eso es evidencia de pecado, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Para eso necesitamos ser emocionalmente maduros.
¿sí? Emocionalmente maduros. Que el Señor nos ayude. Versículo 4. ¿Cuánto tiempo llevo? 50. Me quedan otros 50 minutos. Si lo hacemos. Versículo 4. Quería tocar. Bueno, dice: Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, ¿sí? Enfatizando la diversidad de funciones y la interdependencia de los miembros. Esto es importante, ¿sí? De repente, pues, ¿verdad? Es como esta frase, ¿verdad? Ninguno es indispensable. Sí, no, ninguno es indispensable, pero según vemos en la Biblia, el apóstol Pablo dice a los romanos y también a los corintios que sí, todos somos necesarios. Tan así que Dios nos pedirá cuenta de nuestra participación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? O sea, sí, ya la libré, soy salvo, ajá. Pero bueno, el apóstol Pablo, ¿recuerdan cuando habla acerca de que algunos sobreedifican con diferentes tipos de materiales? Rendiremos cuentas al Señor de cómo reedificamos dentro del cuerpo de Cristo, porque ahí no está hablando el apóstol Pablo acerca de salvación. Está hablando acerca de nuestra respuesta dentro del cuerpo de Cristo ya. Entonces sí, ¿verdad? Ninguno es indispensable, pero todos somos necesarios. Y si tú fuiste llamado a ser mano y no funges como mano, estás obstruyendo al cuerpo. El cuerpo funciona con una mano, pero qué bien le caería a la otra, ¿o no? Entonces, ahora, pues bueno, Dios se encarga, ¿verdad? Por supuesto, esto es una ilustración, ¿sí? Estamos apegándonos a la metáfora que está utilizando el apóstol Pablo. Pero a lo que voy es que el punto es que rendiremos cuenta, mis amados. Rendiremos cuentas de todo lo que se nos da y de nuestra participación dentro de la comunidad, de nuestra influencia con los hermanos, de qué tan participativos somos en ese sentido. Así como cada parte del cuerpo tiene un papel vital, ¿sí? Bueno, cada miembro en la iglesia también es importante, es muy importante. Habilidades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo tiene que ver precisamente dado por el Señor para un funcionamiento correcto de la iglesia. Entonces fuimos llamados a la unidad. Y aquí uno dice, bueno, es que pues no somos iguales, ¿verdad? O sea, es que nomás no empato, ¿no? Pues tampoco el pie se parece al ojo, ¿verdad? Luego está medio feo el ojo con forma de pie, ¿no? En los dedos aquí arriba. O sea, no, mis amados, fuimos llamados a la unidad, no a la uniformidad, que son dos cosas distintas. Es necesario que seamos diferentes porque fuimos habilitados con dones diferentes para una operación distinta. Entonces no puede haber puros Bogdan aquí, ¿verdad? O puros Pedro, o puros... No puede. O Dios guarde puros Ángel, ¿no? Dios guarde, imagínense. No. Somos llamados a la unidad, ¿sí? Pero no a la uniformidad. Son cosas diferentes, son cosas distintas. Por eso tenemos que no parecernos. No debiéramos de parecernos. A Cristo hay que parecernos, pero no a nosotros, no entre nosotros, ¿sí? Fuimos llamados a la unidad. Por eso el Señor dice, ¿no? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, eso es bien importante. El Señor en otro pasaje dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. No en que son iguales. No en que hacen lo mismo, no que son compatibles en todo, no que hacen todas las actividades juntos, no, en que se aman, aun cuando son diferentes, aun cuando son distintos, aun cuando no piensan igual en ciertas cosas, se aman. Es que no me gusta la camisa de Jeremy, mira, me repatía esos colores como que... ¿Y qué? Ámalo aún con esa camisa. A mí sí me gusta, está bonita tu camisa. Aún cuando... Me explico, o sea, porque de repente ese tipo de cosas, mis amados, causa división entre nosotros. Eso no es amor. ¿Y qué si no te gusta la camisa del fulano, sutano, lo que sea? O su peinado. O como habla, ¿verdad? Es que habla muy, muy fuerte, muy duro, así. No, a mí...
Amémonos, en esto conocerán que son mis discípulos. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En unidad. Para que el mundo, otra vez, fíjense, qué responsabilidad, familia. Qué responsabilidad tenemos como iglesia para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es una responsabilidad que tenemos. Amarnos unos a otros. Miren, el Padre y el Hijo son uno. Escúcheme, no es una herejía lo que voy a decir, y es importante. El Padre y el Hijo son uno, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. ¿Sí? El Padre y el Hijo son uno, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Aun cuando son uno, son personas distintas, con características particulares, y aun en cuanto a la salvación, sus funciones son diferentes, pero son uno. Así también debiéramos de ser nosotros, en unidad, diferentes, pero siendo uno. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos en común? No tenemos en común nada, ni la ropa, ni el peinado, ni ¿qué es lo que tenemos en común, mis amados? Al Señor, a Jesús, su vida en nosotros. El entender que el Señor dio su vida por usted. Dio su vida por usted, la dio por mí. Que el Señor, el que tanto me amó a mí, lo ama a usted también así. Y que se dio por usted como se dio por mí. Miren, esto es para ilustrar, no estoy diciendo que así sea, pero como para poder entender un poquito, quienes somos papás. ¿Cómo sentimos nosotros cuando tratan bien a nuestros hijos? Es como si nos lo estuvieran haciendo nosotros, ¿no? Cuando le dan un regalo, cuando dan un presente, cuando hay un trato bueno para nuestros hijos, nos sentimos bien. Es una extensión, sí. ¿Y qué cuando los maltratan? La sangre hierve, ¿no? Bueno, entendamos esa parte. Quien tiene un lado es hijo de papá. Y hay de nosotros si lo maltratamos. Sí. Le voy a meter el acelerador. ¿Cuánto va? Ok. Voy como a la mitad apenas. De manera que he tenido diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y se habla acerca de la profecía, ¿verdad? De la fe, el servicio, la enseñanza, la exhortación. Sí. Bueno, aquí Pablo enumera algunos de los dones espirituales y exhorta a cada uno a usarlos con diligencia y generosidad. Repito, ya sea el de profetizar, servir, enseñar, animar, corregir, dirigir, mostrar compasión, cada uno debe ser ejercido, esto es importante, con alegría. Diga conmigo, con alegría. Así riéndose, así con alegría. Diga. Sí, no pateando el bote, no, con alegría, mis amados. ¿Sí? Es un deber. Y debemos de ejercitarnos en eso, en el gozo, con el objetivo de edificar y fortalecer la comunidad del creyente. Este pasaje nos recuerda que todos somos miembros de un mismo cuerpo en Cristo, lo que mencionábamos ahorita, y cada uno con un papel importante dentro de la comunidad para desempeñar. Entonces debemos procurar la humildad en el ejercicio de nuestros dones, reconociendo que son un regalo de Dios para el servicio mutuo y para su gloria. ¿Sí? Y quiero terminar con esta parte. ¿Me ayudan con el piano? Todavía no voy a terminar, pero cuando ponen la música como que se relajan un poquito más, ¿no? Porque en el versículo 9 de ahí de Romanos 12, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca precisamente del amor sincero y una devoción ferviente. Sí. O sea, habla de un amor sincero. El apóstol nos exhorta a amar sinceramente, aborreciendo el mal y siguiendo lo bueno, dice. Sí. Entonces, este amor genuino debe de manifestarse en acciones concretas,
como la hospitalidad, la compasión, el servicio unos a otros, el ver por las necesidades, no solamente económicas, porque a veces nos limitamos a eso. No, es que yo sí veo por los demás, ahora brother, ahí te va. No, es ¿cómo estás? Sosteniendo la mirada a los ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Y ya me platicó, ya cumplí, ahora con el otro, ¿cómo estás? No, ya me dijo, ¿verdad? Doy seguimiento. Sí. Cuando practicamos el amor de esta manera, estamos estimulando la devoción colectiva dentro de la iglesia. Sí. La compasión, ¿verdad? Y esto fortalece lazos dentro de la comunidad y fomenta un ambiente de adoración y un crecimiento espiritual. Sí. Si alguno considera que esta congregación, esta pequeña porción de la iglesia del Señor, le falta caminar en amor y unidad entre nosotros, bueno, quiero recordarles que la iglesia es usted. Sí. Y sería bueno que podamos identificar esa parte como nuestra responsabilidad. Es que es una iglesia muy fría. Bueno, usted es la iglesia. Es que es una iglesia que no ama, que no abraza. No, bueno, usted es la iglesia. Hágalo, involúcrese. ¿Le hace falta abrazos y no balazos? Pues dé abrazos y no dé balazos. ¿Me explico? Deje que el pastor y el Bogdan anden tirando balazos. Usted no tire balazos. Asumamos nuestra responsabilidad. Les prometo asumir la mía. Pero tenemos que crecer todos. Todos avanzar. Versículo 10 dice: amaos los unos a los otros. Dice con amor fraternal. Con amor fraternal. Dice la Biblia de las Américas, dice: sed afectuosos unos a otros con amor fraternal. Esta palabra es un término griego compuesto de fileo y estorge, cambiando así como un amor fraternal, como un amor de familia, amor de hermanos. Sí. De hecho, es usado solo en el Nuevo Testamento. No hay esta frase, no la encontramos en el Antiguo Testamento como tal. Entonces, la idea es que los creyentes somos una familia. Miren, a veces la palabra hermanos, ¿verdad? La usamos porque no me sé el nombre. Porque ni siquiera se lo pregunto. ¿Qué tal, hermano? El hermano. El hermano alto, el hermano bajito, el hermano esto, el hermano no. Y buscamos una particularidad para referirnos del hermano o la hermana, pero no nos sabemos el nombre. Está bien, qué bueno que se digan hermanos, pero que sea genuino. Que realmente lo considere como un hermano. Que realmente haya un afecto en el corazón de un hermano. Y me sé el nombre del hermano. Pero le digo hermano porque realmente lo amo, porque realmente hay un afecto en mi corazón como si fuera mi hermano. ¿Sí? La Biblia presenta a la familia de la fe como familia. Y se nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Con un amor, mis amados, impulsados desde el amor de Dios. Este amor no se genera en nosotros mismos. Si no tengo una relación con el Señor, ese afecto que pudiera llegar a tener se va a convertir solamente en cierta empatía, se va a convertir solamente en ciertas similitudes. Es decir, porque me caes bien, puedo expresar cierto afecto. Pero como no me caes tan bien, voy a estar limitado en mi expresión de afecto. Pero cuando es un amor que emana de Dios, independientemente de cómo seas, y quizás no tengamos en común nada, te voy a amar. Porque es un amor que no nace de mí, sino nace de la fuente de amor que es el Señor. ¿Me explico? Es decir, necesariamente tengo que ir a Él
para poder amar de la manera en que se me está demandando amar. Ay, pero ¿por qué no amo? Porque es que sí es cierto lo que dice el pastor, es que sí quiero, ¿por qué no lo hago? Porque hace falta amor en el corazón. Hace falta Dios. No hay de otra. Si no amo, es porque no está Dios en mi corazón. El apóstol Juan dice: si alguno dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, este miente, dice. Es un mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Dios cuando no lo ves, si al que ves no lo amas? Sí. Entonces, en cuanto a la honra, dice ahí, ¿verdad? Prefiriéndonos unos a otros. La Nueva Versión Internacional dice: dense preferencia unos a otros. Nomás una conchita queda. Sobre, brother, date con la conchita, ¿no? No ir corriendo y arrebatar la conchita, ¿no? Y matando. No. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Amén, ¿no? No. Dele usted. Estoy dispuesto a perder para que usted gane. Va, pierdo y usted gane. No. Dice: con honra, dándoos preferencia los unos a los otros. Ya voy a terminar. Versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, dice: no perezosos. Mis amados, tiene que ver con un esfuerzo. Tiene que ver con un esfuerzo. Esto no es como que, Señor, ¿verdad? Quítame. No, Dios dice: quítalo tú. Quítalo tú. Yo te doy la gracia, pero tú eres quien debes de renunciar a cosas. Eres tú quien debe de quitar. Eres tú quien debes de llenar. Es tu responsabilidad. Yo te ayudo, yo estoy aquí, yo te doy la gracia, echa mano de la obra, por supuesto. Mi Espíritu Santo está en ti, pero es tu responsabilidad. Sí. Con diligencia y no perezosos. No nos dejemos absorber por el mundo, por lo que se nos presenta, mis amados. En verdad, que no nos coman las redes sociales, que no nos coma la televisión o lo que sea que nos está comiendo y nos lleva a no concluir cosas y decir: yo tengo muchos sueños, yo tengo muchas cosas que hacer y tengo muchos planes en Dios, pero no hago nada porque se me pasa la vida en nada. Se me consume la vida, se me consume el tiempo. No sean perezosos en lo que se requiere diligencia, dice una versión de la palabra. ¿Y qué se requiere diligencia? El escudriño de la palabra, el escudriñar la palabra, la oración, el pasar tiempo con el Señor, el servir a los demás, etcétera. Todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Y luego habla acerca de ser fervientes. Ahora sí, ya voy a terminar con esto. Literalmente tiene que ver con hervir. La palabra ahí es hervir, ser fervientes, ¿sí? Es decir, en constante movimiento. No pasivos. No pasivos. No inquietud en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ser fervientes, eso significa. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nuestra relación con Dios es importante. Nos ponemos de pie, ¿sí? Todavía no termino, pero para que se vaya desentumiendo. Ah, cierto. Pablo nos anima, mis amados, a perseverar en la oración. La oración nos conecta con Dios. Miren, la oración, ya lo hemos dicho y lo voy a volver a decir, ¿no? Pero la oración no es traerle una lista al Señor y decirle: Señor, en nombre de Jesús, amén, y me voy. La oración tiene que ver con ajustar mi corazón y llevar al Señor ciertamente rogativas y peticiones, pero es siempre con un: Señor, si es necesario que mi corazón sea movido, hazlo, porque quiero ajustarme a lo que tú quieres. Sí. Es decir, la oración tiene que ver con estar dispuestos a mover nuestra agenda antes que hacer que Dios mueva la suya. Es nosotros conformarnos a Él. Y como cuerpo de Cristo debemos comprometernos, mis amados, en cuanto a esto. Estar orando unos por otros. Estar orando unos por otros. No.
El miércoles se les decía, ¿no? Llévense de tarea las oraciones. Llévense de tarea las oraciones. Que estén presentes en nuestro corazón. Sí. Amados, pues asumir nuestra responsabilidad en el estímulo de la devoción colectiva dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es un llamado que requiere nuestra entrega total a Dios. A medias tintas no podemos llevar a cabo esta encomienda. A una disposición a servir a los demás con amor y con humildad. ¿Cómo la ven? ¿Le entramos o no le entramos? Sí. Pues bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayude, Señor. Queremos crecer, comprometernos contigo, Señor, en hacer tu voluntad. Hemos de reconocer, Señor, que muchas veces estamos distraídos, somos absorbidos. Y nos lleva a eso a veces al ensimismamiento y a veces inconsciente, Señor. Pero tú conoces, Señor, los que son tuyos. Y tú conoces el corazón, Señor. Y tú tratas, y tú mueves, y diriges. Y apelamos a eso, Señor, a tu obra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que como iglesia, que como congregación podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos madurar, Señor. Que podamos darte respuesta, Señor. Hay buenas intenciones, hay buenos deseos, pero que no se quede ahí, Señor, sino que lo llevemos a la práctica en obediencia a ti. Aun que esas buenas intenciones o esos buenos deseos sean redirigidos por ti y que sean ajustados a tu voluntad, para que, Señor, esta obra sea encaminada por ti, Señor. Líbranos de dirigirla hacia un camino en donde tú estás ausente, Señor, y al cual tú no transitas o no es tu voluntad. Líbranos de eso. Y ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos despedidos. Ya hace hambre, ¿verdad? Pues vámonos a comer. Que tengan buen provecho. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles.